José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buen día para ti, para nuestros compañeros y en especial el abrazo a don Álvaro Arbelo, quien hoy nos convoca a todos los amantes de la historia dominicana con la conmemoración de nuestro patricio Gregorio Luperón a revisar, y que conste, la historiografía dominicana no es amiga de revisiones, no le gusta mucho ni a la academia, por lo visto, ni a la propia tradición histórica dominicana, replantear categorías. Y yo entiendo que hay... espero que no lo vuelvan a dañar. Sí. Yo debía estar acostado. He vuelto después que aparentemente está arreglado este lío. Está todo bien, sí, así es. Y hablé cuando me sacaron del aire. Hablaba yo del el 182 aniversario, sí, 182 del nacimiento del padre de la patria, Gregorio Luperón, que nació en 1839. Así es. Murió el 21 de mayo de 1897. Correcto. Hace 182 años del nacimiento de este hombre extraordinario, y ofrecí otros datos que ya no vale la pena repetir, y otros que no dije porque algunos no quisieron que yo lo dijera. Así es que adelante, José Luis. Muchas gracias, don Álvaro, y insisto en que usted ha sido por mucho tiempo, de manera consistente, ha reclamado darle el lugar histórico que le corresponde pues a Gregorio Luperón. Insisto, la historiografía dominicana tiene que perder miedo a hacer revisiones. ¿Quién dijo que tienen que ser 3 o solo 3? La categoría de padre fundador, que es muy del mundo anglosajón. José Luis, excusa que te interrumpa. Sí, claro que sí. Una rutina. Así es. Y no querer cambiar las cosas. No revisarlas. No profundizar. Así es. En las situaciones históricas de la patria y en otras tampoco. Así es. Caray. Tenemos una vez más una situación. Ojalá volver a reconectar con don Álvaro. Yo insisto, y en eso don Álvaro ha sido consistente. Hay que sentarse, señores, yo no soy amante de reconstruir la historia, sobre todo ahora está muy de moda con esto del mundo posmoderno y la corrección política, tratar de encontrar, de revisar con las reglas del siglo XXI la historia de hace mucho tiempo. Pero lo que sí puede hacerse y debe hacerse es, dentro de una revisión, dentro de un nuevo conocimiento de la historia, recuperar personajes, señores, que por su importancia, los hermanos Puello, Cambiaso, están lamentablemente sepultados. No se le ha dado la importancia que tuvieron, Pepillo Salcedo, entre otros, o por lo menos generaciones de hoy no conocen la importancia y el nivel de protagonismo que tuvieron. El propio José Núñez de Cáceres, esa independencia efímera, ¿qué significó en su momento? La valentía que había que tener en un momento casi de abandono de la colonia española. Miren, señores, un par de cosas para que el tiempo nos dé. Hay una tradición, y quería con eso a mi amigo Felipe complementarle parte de su comentario. Hay una tradición muy, de mi parte, opino, penosa, de las autoridades de Haití, de las autoridades que Haití ha tenido en los pasados 30 años, en rechazar o deslucir las acciones del Estado dominicano en su ayuda. Estas vacunas, y estoy de acuerdo en que no debió haberse hecho el anuncio si no se tenía la certeza de la aceptación. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no vale la pena discutirlo porque es una realidad insoslayable. Ahora bien, el gobierno haitiano, que no su pueblo, los políticos haitianos, su élite política que manda, que no necesariamente representa las verdaderas ideas de una base social que carece de todo, en la que se ha dado el lujo, en más de una ocasión, de rechazar, incluso dentro del comercio con República Dominicana, por unas supuestas medidas fitosanitarias que yo creo que ni los países europeos, la entrada de mercancías que produce el agro dominicano en nuestra ganadería. Pero es el gobierno haitiano, son las autoridades políticas haitianas las que se dieron el lujo de deslucir, casi de querer avergonzar a un presidente dominicano que decidió, y yo cuestioné mucho eso, lo cuestiono todavía el día de hoy, pero ya esa decisión se tomó, regalar una universidad. Yo, por ejemplo, prefería que en vez de una universidad, a lo mejor le hubiésemos donado 3 hospitales en su zona fronteriza, 2 maternidades y un hospital de otra naturaleza, a lo mejor. Ahora,
Ya que se hizo la universidad, ya que se decidió, y no podemos dar vuelta atrás a la historia, en la propia inauguración, en la propia recepción de ese gesto, se aprovechó para que una élite política y cultural haitiana se desfogara, drenara su antidominicanismo. Mira, José que en Haití Luis, tiene categoría de corriente política e histórica, como la tiene aquí el antihaitianismo también militante, hay que decirlo. José Luis, tú le hubieras regalado 2 hospitales y tú puedes estar seguro que le hubieran dado el mismo uso que le han dado a la universidad. Pero por lo menos porque es un tema de rechazar lo que venga de aquí, gesto de la República lo que venga Dominicana. de aquí. Es una pena. Eso es así. Y quiero con esto, y qué bueno como lo sustenta Rosendo, quiero suscribir una vez más que en mi caso no juzgo lo que hagan los políticos haitianos, su élite política, económica y cultural, con lo que necesariamente su pueblo merezca. Hago una separación muy clara, porque me consta que si hay un país donde ambas cosas están claramente diferenciadas y donde el sistema representativo no funciona, es de aquel lado de nuestra isla. Miren, concluyo diciendo en los minutos que nos restan que hay un compromiso político, un compromiso por parte de nuestro poder legislativo. Yo soy, como mucha gente sabe, de manera muy frecuente me refiero a la función del poder legislativo de nuestro Congreso. La no aprobación durante todos estos años de un código penal actualizado a la altura de los tiempos, a la altura de la transformación que ha tenido la actividad criminal, el delito y lo que las actividades humanas, que son, como todo el mundo sabe, cambiantes, han traído. Hoy por hoy el modelo de país, de sociedad que tenemos, tanto por lo global como por lo particular, exige unos tipos penales que expliquen mejor la actividad que castigan, que persiguen. Un tipo penal, para que mucha gente entienda, se parece a una definición de una palabra en el diccionario. Y hasta las definiciones en el diccionario tienen cambios en el tiempo. Un diccionario, un pequeño Larousse del año 95 posiblemente no carece por una falta de actualización de una serie de ideas que ha traído el mundo tecnológico y que hoy chatear, viralizar, taguear, el trending topic que puede tener tal vez alguna o tendencia, puede tener alguna traducción al español, hoy por hoy tienen necesariamente muchas veces los diccionarios que recoger esas ideas que ahora se expresan con otros adjetivos, con otros sustantivos. Los crímenes y los tipos penales que los explican, que los sustentan para su debida persecución, para un buen expediente acusador y para un trabajo de diseño de prevención de esos tipos penales, tienen que actualizarse. Cuando hace muchos años existía otra sociedad, posiblemente bastaba con perseguir a quien ejecutaba materialmente un crimen y a quienes eran cómplices. Quizás no se entendía en ese tiempo la importancia que tenía, al menos en nuestra tradición oral y escrita legal, la idea de un autor intelectual. De hecho, la propia figura de la autoría intelectual hace rato está en los medios implantada, pero no lo está en el Código Penal. Y mucha gente descubre esas carencias. ¿Cuándo las descubre? Cuando casos célebres, de crímenes tristemente célebres, se presentan ante la sociedad. ¿Y qué hace la gente? Enarbola en esos momentos lo que su lógica le dice. Fulano o fulana debería tener una pena igual al ejecutor material porque planificó, permitió, porque pecó de acción o de omisión. Sin embargo, los abogados defensores de esa persona, haciendo su trabajo por demás, que yo no condeno, saben muy bien las limitantes que tienen esos tipos penales. El Congreso nos dice, para no perdernos en temas jurídicos, que tendrá dentro de 2 meses listo. Y dicen los congresistas, acabo de leer justo cuando preparaba pues nuestra intervención de hoy, a congresistas de las bancadas que están allí diciendo que bastaría con 2 meses para, haciendo lectura, trabajos, leer sobre todo los tipos penales nuevos, los que varían, los que ahora subsumen, absorben ciertas conductas que están en conflicto con la ley. Verbigracia, esta semana volvimos a hablar del ácido del diablo y del uso de esas sustancias para agredir personas, que se da dentro de una conducta muy típica. Hombre contra mujer, hombre que, desconociendo la libertad de esa mujer para dejar de ser su pareja, para retomar otro proyecto de vida, para decidir tener una libertad en lo sexual, en cualquiera de sus facetas, desconociendo eso, pues la ataca, la desfigura. Bueno,
una de las cosas que se suponían aportaba esta nueva discusión y esta nueva figura, esta pieza legislativa de modificación del Código Penal, era, entre otras cosas, tomar ese fenómeno, que a lo mejor no es el que más ocurre en número, pero es lo suficientemente horroroso, es lo suficientemente impactante como para generar una tipificación con sus agravantes y con sus penas acorde al horror que provoca. En ese sentido, y en otros tantos más, el Congreso tiene una deuda hace mucho. Y que conste que si nos metemos en la discusión profunda, la deuda se agrava porque la razón más importante por la cual ese Código Penal no genera una actualización acorde a los tiempos, todo el mundo sabe que tiene que ver con la discusión sobre el aborto y las causales, sobre la realidad del tema del aborto. Por cierto, México ayer, en una decisión de su Corte Suprema, genera la despenalización completa del aborto. Ya México tenía atenuantes, ya México tenía en esa discusión abordajes. Recuerde que México tiene también un modelo federal, en algunos estados era más fácil que en otros. Su Corte Suprema ahora intenta generar una igualdad en su interpretación de la norma. Eso es en el caso mexicano. Hay una deuda acumulada de hace mucho tiempo con el tema del Código Penal, porque podríamos entrar a otras. Hay unas deudas acumuladas con el sistema productivo, con el tejido productivo, con lo laboral, con los temas de impuestos, del dibujo tributario, ni hablar de otros aspectos que nuestro Congreso, tanto en su constitución natural en 2 cámaras como en asamblea revisora de la Constitución, hace muchísimo tiempo debió abordar en su propio entendimiento, en su propia libertad como un poder separado del Ejecutivo. En la práctica, los presidentes dominicanos en la inmensa mayoría de los casos han contado con mayorías congresuales que han terminado convirtiendo el poder legislativo en un apéndice del Ejecutivo, porque los presidentes quieren su Congreso, como dijo un expresidente. José Luis, yo pienso que el Senado no necesita, o esa comisión bicameral no necesita 60 días. Tú lo acabas de decir. El Código Penal está todavía en un estado de no aprobación por un tema muy específico, que son las 3 causales. Eso es exactamente así y únicamente así. No es cierto que ellos necesitan revisar todos y cada uno de los articulados que conforman ese o componen ese Código Penal. Eso no es verdad. Habría que agregar a eso que muy bien dice Zulieta, el intento de una parte de los congresistas, que por cierto, dentro del juego de la democracia eso es respetable, de intentar también introducir un debate, una discusión con respecto al tema de la discriminación, y donde hay una visión entre liberales y conservadores, entre progresistas y una visión un poco más tradicional con respecto a si basta con tener un artículo que trate de señalar todos los elementos de discriminación, que los englobe y los universalice, señalándolos todos como malos, o en su defecto, quienes quieren visibilizar a ciertos grupos específicos de la sociedad y quiere que se mencione por su nombre el tema de la discriminación hacia ciertas preferencias sexuales, ya como grupos de la sociedad, como esas minorías que han, con el paso del tiempo, exigido ese tipo de visibilización. También está ese debate, que hay que decirlo. Creo que la forma en la que se presentó, sobre todo de manera tardía, creo que a mí como ciudadano y a otros no les gustó, sobre todo porque se había tenido todo el tiempo antes de debatirlo. De manera que, sean 60 días o no, yo estoy con Julieta, para mí no sería necesario ni siquiera 2 semanas. Ahora, yo me transo, porque en democracia tiene que ser así. Dentro de 60 días yo voy a llevar esa cuenta regresiva. Queremos ver resultados. Este país no puede seguir con un código penal con remiendos del siglo XIX, con crímenes y con acciones reñidas con la ley del siglo XXI. Llévatelo con 2.